Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Aquí estoy con ustedes para terminar la semana. Viernes 5 de agosto, en España a las 5:20, exactamente las 5:17 mejor. Y los viernes pues estamos estudiando este libro, que es el libro que les mostré el otro día. Es un libro pequeño, se titula Madurando en Madurez, pero es un libro fruto de mis experiencias de maduración. Y espero que les sirva a muchos de ustedes que están en una etapa ya de madurez, pero como siempre tenemos que seguir creciendo en madurez, aunque más o menos nos consideremos maduros. Y bueno, ayer les anticipaba que probablemente hoy terminaríamos el libro, pero no quiero hacerlo demasiado largo, así que lo vamos a terminar no hoy viernes, sino el próximo viernes, Dios mediante. Y bueno, nos quedamos aquí, vamos a continuar con el capítulo que se titula Padre Disciplinador. O sea, cuando llegamos a la categoría de padres, pues padres espirituales, se entiende, pues obviamente nos toca la labor disciplinadora hacia personas pues que de alguna manera están bajo nuestra autoridad, bajo nuestra influencia, a nuestro derredor, y que pues muchas veces ellos vienen a nosotros buscando pues corrección. Padre disciplinador, una de las facetas más difíciles y que mayor amor requieren del padre es la de exhortar, corregir, confrontar e incluso reprender, cuando haya que hacerlo, lo cual suele ocurrir tras un periodo más o menos largo de soportar, de advertir suave y dulcemente, sin ser escuchado, y de haber dejado pasar, de hacer la vista gorda. Condenar y no condonar es desagradable, pero necesario para la salud espiritual de los niños y jóvenes espirituales, pues ellos no se acuerdan casi nunca que prestar atención, ojo, prestar atención, lo resaltamos en negritas, es más importante que la grosura de los carneros. Lo dice 1 Samuel 15:22, como le dijo el profeta Samuel al rey Saúl. Estaba muy preocupado por el sacrificio, pero no estaba tan preocupado por obedecer a la voz de Dios. Luego, tras mucho tiempo de hacer caso omiso a las reiteradas advertencias suaves y dulces y delicadas, cuando llega el trueno, el rugido del león dice que papá es muy duro. Pero hay veces que la rueda del carro se atora en el barro, y en ese caso se necesitará no una suave palmadita, sino un fuerte empujón para sacarlo del atolladero. Realmente nos cuesta mucho entender la diferencia entre el amor ágape y el emocionalismo o sentimentalismo. Esto es especialmente difícil de entender para la mujer, pues por natura se inclina más del lado emotivo que del racional. Si esto no se entiende, el acto supremo de reprender en amor siempre será confundido con dureza. Definitivamente nuestro Padre Celestial es dulce, atributo característico de la madurez, pero no deja de serlo cuando disciplina e incluso azota a todo aquel que recibe por hijo, como dice Hebreos 12:6. Resaltamos en negritas disciplina y azota. Dios encierra en sí mismo las características maternales de El Shaddai y las paternales de Yahvé. Digamos que es el Dios mamá y el Dios papá, que están
todas esas facultades reunidas en el Señor. Ahí digamos que tiene dos papeles. La educación de los hijos en el antiguo Israel nos permite saber que los niños estaban primero a cargo de las madres, pero al llegar a los 13 años pasaban a cargo de los padres. Así es con nosotros espiritualmente. Primero Dios se nos muestra en su lado maternal como el Dios ubre sustentador, que eso es lo que significa el Shaddai, pero luego quiere que crezcamos para poder tratarnos paternalmente como Yahvé. Las carantoñas y los mimos, incluso los toques o sensaciones físicas que Dios nos prodigaba en nuestras primeras instancias, han de ir quedando atrás. Imagínense a un adolescente, a un jovenzuelo o a un hombre ya maduro al que sus padres le siguieran haciendo las mismas ñoñerías tipo cuchi cuchi que a un bebé o a un niño. Las visiones, los sueños, los vellones tipo Gedeón habrán de ser relegados para que aprendamos a escuchar y hablar con Dios cara a cara. El que no ha madurado lo suficiente tiende a sentirse muy espiritual y a inflarse cuando Dios le habla en sueños o visiones, no dándose cuenta que los sueños y las visiones, por lo general, no siempre, suelen ser síntoma de algún grado de infantilismo espiritual en aquellos que no han aprendido a escuchar y obedecer la voz suave y pequeña del silbo apacible y necesitan de altavoces para reaccionar. Es decir, a veces todas esas sueños y visiones suele ser el altavoz de Dios para los que se han negado a escuchar cuando Él les ha hablado de otra forma más suave, más delicada. Números 12 del 6 al 8. Hemos llegado a entender que cuando el Padre nos castiga o nos alza la voz es cuando más nos ama, porque lo hace a pesar de lo mucho que a Él le duele y cuesta tener que hacerlo. El emocionalismo dulzón deja pasar y consiente, porque tratando de evitar la confrontación azarosa del momento y el ser malentendido o tachado de duro, se ama a sí mismo, dejando que el otro reciba el daño mayor que de seguro le sobrevendrá en el futuro por no haber sido corregido a tiempo. A los niños que se les deja seguir su propio camino no se apartarán de él y serán siempre unos consentidos o mimados. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Esto algunos lo interpretan de otra forma, ¿no? Hay que instruirle al niño para que camine bien. Pero otros dicen, instruye al niño en su camino, es decir, déjale hacer lo que quiere y nunca se va a apartar de ese camino, de hacer lo que le dé la gana. Es decir, que se convertirán en unos consentidos o mimados que nunca saben tolerar un no por respuesta. Generalmente nos tachan de duros y eso ha sido un asunto de continua oración para nosotros. Eso ha sido un asunto de continua oración para nosotros. Dios nos ha enseñado que Él es un cordero manso y tierno, pero que también es un león. Dios tiene las dos, cordero y león, que cuando debe rugir, ruge y, si es necesario, también da un zarpazo. Imagínense a Jesús con el azote en la mano en el templo. Nos parece a nosotros que no tendría cara de muchos amigos. ¿Amaba el Señor a aquellos a los que estaba azotando? ¿Amaba el Señor a los fariseos mientras los fustigaba verbalmente en Mateo 23, llamándoles lindezas tales como hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados? ¿Amaba Dios a Judá en su diatriba de Isaías 1 cuando les decía que aborrecía sus sacrificios, que no podía tolerar sus fiestas solemnes, que dejaran de pisotear sus atrios? Son capítulos muy duros, con palabras muy duras de parte de Dios a sus hijos. Yo creo que a esas preguntas cualquiera respondería con un rotundo sí. Definitivamente, la tarea de los padres no es fácil. ¿Cuánto les cuesta llegar a tener que rugir? Ser hombres de hierro y terciopelo no es cosa de poca monta. Ser hombres de hierro y terciopelo no es cosa de poca monta. Se necesita mucha sabiduría y discernimiento para hacerlo cuando toque
y no escurrir el bulto. Esto de saber combinar el hierro y el terciopelo, la verdad y la gracia, es lo que en psicología se llama integración de contrarios, dos cosas opuestas, ¿no? Como ser, pues eso, duro y blando al mismo tiempo, como dar gracia pero decir la verdad, como combinar el hierro y el terciopelo. Y es algo propio de la madurez, no todos alcanzan ese grado para saber cuándo ser cuál, de ambas partes, la blanda o la dura. Y sí, definitivamente los padres también cometen errores y a veces no lo hacen bien, pero no por eso se les permite abandonar su tarea educativa. Cuando Dios comienza a usarnos como padres, somos padres por primera vez, ya lo sea en el espiritual o en el plano natural. Podríamos decir que somos padres aprendiendo a ser padres, es decir, nuestros hijos son las cobayas que nos enseñan a ser padres. Imagínense, pobrecitos de ellos. Pero Dios lo ha querido así, tendrá un motivo, ¿no? Por crecimiento natural seremos buenos padres cuando tengamos la sabiduría de los abuelos. Y bueno, si yo ahora con lo que sé de abuelo tendría hijos o hubiese tratado a mis hijos de esta y de esta y de esta otra forma, pues las cosas hubieran cambiado, pero no podemos. Sí, podremos hacer algo así con los nietos y podemos atemperar a nuestros padres, a nuestros hijos, cuando ellos sean padres, pero volver atrás no podemos hacerlo. ¿Por qué no podemos tenerla antes? Solo Dios lo sabe. ¿Por qué no podemos tener esa sabiduría de abuelos antes para ser padres buenos? El cristiano maduro no solo debe estar dispuesto a corregir o disciplinar, sino a ser corregido y disciplinado. A nadie le gusta ser reprendido o que le llamen la atención sobre algo incorrecto. La carne siempre tiende a reaccionar negativamente cuando la pinchan, cuando se ofende la carne al ser reprendida. A mí cuando me reprendían estando en el ministerio de remar, donde vivíamos en comunidad, siempre había autoridades que a veces nos reprendían, nos llamaban la atención. Pues uno cuando le llaman la atención, pues normalmente se pone así, ¿no?, a la defensiva. Pero después uno debe decidir si va a tomar la reprensión y reconocer que es algo bueno, que estaba confundido y que lo necesitaba, o se va a empecinar y va a decir, no, yo voy a sacar mi pecho, yo soy orgulloso y a mí nadie tiene que decirme nada, yo me salgo con la mía. El inmaduro se ofende fácilmente, pero el más maduro rápidamente se sujetará al espíritu. 1 Corintios 14:32. Analizará la corrección delante del Padre y, si el toque de atención venía de Dios, se someterá agradecido y se enmendará. En cambio, cuando el inmaduro es confrontado, tiende a no prestar atención, a no darse por aludido, por un oído me entra y por el otro me sale, a empecinarse en su error y a airarse u ofenderse e incluso a manifestar un fuerte enojo. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El texto de antes, yo creo que es de Corintios, es el que dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, es decir, tenemos el deber de sujetar nuestros espíritus. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, es decir, está sujeto, campa por sus fueros. Estas confrontaciones no es de los medios, esas confrontaciones son uno de los medios de los que el Padre más se sirve para exponernos, resaltamos exponernos en negrita, sacar afuera lo que hay dentro y estamos ocultando, a veces conscientemente y la mayoría quizás inconscientemente, pero que el Padre ve, y manifestar lo que hay dentro de nuestros corazones. Esos patinazos que damos cuando nos llaman al orden exponen que todavía debemos crecer y enmendarnos para que las sombras que aún persistan en nuestro interior sean eliminadas haciendo caso de la luz recibida. Si negamos la luz recibida, permanecemos ciegos
en esas áreas y no avanzaremos hacia una mayor madurez. Como dice Juan, el que no viene a la luz es porque no quiere que sus obras malas sean reprendidas, pero el que quiere crecer, el que quiere madurar, el que quiere enmendarse, está agradecido de que le vengan y le enfoquen con la linterna, con la luz, con el foco, para poder corregir. Obviamente esos patinazos serán seguidos del consiguiente periodo de cosecha de consecuencias. Todo lo que sembramos cosechemos. Lo dice en Gálatas, todo que el hombre sembrare, eso segará. Por la mala siembra que hayamos hecho, y retrasarán un poco nuestra maduración, es decir, periodo de consecuencias por la mala siembra que hayamos hecho y retrasarán un poco nuestra maduración. Definitivamente todo patinazo, toda salida del tiesto, toda salida de cuadro, de foco, todo exabrupto hará que nos deslicemos un poco hacia abajo y que después tengamos que esforzarnos por enmendarnos y remontar el terreno cedido. Avanzamos y nos vamos al capítulo que dice saber dar y recibir un elogio. Es tan importante saber dar un elogio cuando es necesario y también hay que ser humildes a veces para recibir un elogio. No tener falsa humildad, sino recibir. La madurez también ha aprendido a recibir los elogios y a rechazar las lisonjas o adulaciones. Hay que diferenciarlo. Cuáles flores disfrutará momentáneamente de su perfume, agradeciendo a Dios por ello y reconociendo que toda sabiduría, toda buena dádiva y todo don perfectos vienen de Él y le son innatos, y no le son innatos. Santiago 1,17. ¿Qué tienes que no hayas recibido? También dice en otra parte. Recibirá el elogio sin hincharse, sin inflarse, sin envanecerse, y orará poniendo a los pies del Padre esas flores. Dirá, gracias, recibo con gratitud tus palabras, pero luego por la noche cuando ore dirá al Señor, Señor, yo pongo ese reconocimiento, yo pongo ese aplauso, lo pongo a tus pies porque tú eres el que lo mereces, porque yo todo lo he recibido de ti. Bien, el que aún no creció lo suficiente tenderá a infatuarse y eso, más temprano que tarde, forzosamente le empujará a un nuevo tropiezo que lo deshinchará. El Señor nos pincha los globos rápidamente. El padre deberá observar especial discernimiento y cuidado a la hora de dar un elogio. Ahora ya estoy refiriendo al padre, refiriéndose a los hombres, no a Dios, al Padre Dios. El padre deberá observar especial discernimiento y cuidado a la hora de dar un elogio, sopesando si la persona a quien ha de dirigirlo podrá recibirlo sin envanecerse. Déjenme que les diga una cosa. Yo me acuerdo de otra ocasión en el ministerio que estaba anteriormente, cuando a mí me llevaron de aquí de Bilbao a Madrid, a donde estaba, yo decía, David con sus valientes, que era el number one del ministerio. Pues el primer día que fui allí me fui a su casa, él mandó que fuera allí, me llevaran para saludarme, para recibirme, todo eso, y cuando me vio me dio un fuerte abrazo y tal. Bien, perfecto, pero al segundo día él pensando que cuando yo fui allí, él quizás pensando, bueno, eso me di cuenta yo, de que quizás yo estaba buscando, no, qué bueno, ¿no? Cómo me quiere el jefe, yo soy, qué importante soy, qué tal, ¿no? Y yo fui a darle otro abrazo, él como que no se portó tan efusivamente, yo noté en él como una cierta resistencia, como diciendo, quieto, quietito, ¿no? Yo ya, no te salgas del tiesto y no pienses que tú ahora estás a un nivel que todavía no tienes, ¿no? Quédate ahí tranquilo y no te infatúes porque tengo que cuidar de ti. Es claro que debemos animar y encomiar a los más jóvenes o niños para que no desfallezcan, pero debemos ser muy cautos para no causarles un mal queriendo hacerles un bien. Es difícil de entender y de decir, pero es preferible excederse de duro que de blando. Pecar de duros que de blandos. Bien, juzgar a los mayores, otro epígrafe. La persona más madura reconoce que hay cosas que aún no sabe ni entiende y por ello es muy cautelosa a la hora de juzgar a quienes sabe que están caminando por delante. Ojito,
antes de juzgar a los que sabemos que llevan más tiempo en el ministerio, que llevan años, que tienen un respaldo del Señor, que tienen la fruta en el árbol, en fin, que sabemos que nos preceden y que van delante de nosotros. Reconoce su propia altura espiritual. Bueno, si les cuento yo cuando estaba al principio que me creía la mamá de Tarzán, yo le reprendía al pastor, al otro, al no sé qué, le llamaba la atención a mi autoridad que me pusieron ahí, que era uno de el segundo, el tercero del ministerio alemán, que es un ministerio grande, internacional. Yo cuando él venía, yo le echaba la bronca a él, le decía esto, lo otro, no sé qué, para qué. Me acuerdo que un día en un cine, en un culto, en el cine que teníamos ahí, que era un cine grande, un local de culto, y fui allí una vez, pues en un culto dijeron que fuéramos a estar con las personas, que no sé qué, a conciliarnos con ellos, y yo me acerqué ahí y lo primero que me dijo el hombre, que ya estaba cansado, se conoce, me dice, bueno, no me reprendas, por favor, no me reprendas, por favor. Entonces yo me sentí lógicamente avergonzado. Eso es el punto que les estoy tratando de hacer, de remarcar. Reconoce, dice, juzgar a quienes sabe que están caminando por delante, ojito. Reconoce su propia altura espiritual y la de los demás, pues no tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener en conformidad a su medida de fe. Romanos 12:3, sabe de dónde viene, de dónde está y a dónde se dirige. Les contaré otra anécdota, ya más adelante, para que vean cómo uno va aprendiendo, ¿no? También, debido pues a esas experiencias. Me acuerdo que ya estando aquí, otra vez en Bilbao, de vuelta, yo había venido de misiones de la República Dominicana, Puerto Rico, Miami, había estado 5 años, pues eso, prácticamente 4 y medio en la República Dominicana, el resto pues estuve 3 meses en Miami y un mes o un par de meses en Puerto Rico, y vine para acá, ¿no? Y me pusieron pues a llevar el tema administrativo y tema de relaciones públicas y no sé qué, y ahí había un impreso, un tipo carta, ya sabes, bajo va la cabecera donde va el logotipo y el anagrama, los teléfonos, la dirección, todo eso. Y resulta pues que el que lo había diseñado anteriormente no era el director de la provincia en el que estaba en estos momentos el que lo había diseñado, sino el anterior. Pues resulta que un tipo de letra era de, yo qué sé, de Calibrí, la otra era Arial, la otra no sé qué y tal. Y yo entonces pues digo, bueno, esto lo voy a modificar. Yo era un hombre pues que he trabajado muchos años en administración, una carrera relacionada con administración de empresas, ciencias empresariales, he trabajado muchos años en administración antes de entrar al ministerio, todo eso, y bueno, pues entendía de esas cosas, ¿no? Yo lo quise corregir. Y entonces, pues se lo dije, entonces lo comenté a él y me dice, cuando le dije que lo había cambiado, me dice, no se te ocurra, eso déjalo ahí, porque cada vez que viene aquí uno de un sitio, vuelven a cambiar el logotipo, vuelven a cambiar el tal, y siempre estamos cambiando, así que déjalo ahí, no lo toque. Pues a mí me costó porque sabía que eso estaba mal, pero me sometí y dije, bueno, tú lo quieres así, así lo voy a dejar. Esa es la diferencia, ¿no? Con las autoridades. En fin, plegarse y someterse cuando lo tenemos que hacer. Bien, estábamos diciendo, reconoce su propia, están caminando por delante, dijo, juzgar a quienes saben que están caminando por delante. Pues no tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener en conformidad a su medida de fe. Romanos 12:3, sabe de dónde viene, dónde está y a dónde se dirige. El menos maduro no entiende y no ve lo que hay al otro lado de los muros que le sobrepasan. Necesitaría un taburete o cajón para encaramarse y poder ver por encima de dicho muro, y si lo hiciera, incluso así, solo poseería el conocimiento de lo que acaba de contemplar, pues por su falta de experiencia en el Señor al respecto, no ha tenido tiempo todavía para que sea carne en su corazón, para que se haga carne en su corazón. El ejemplo que les quiero decir, imagínense que usted está con su hijo pequeño en su jardín y que su jardín tiene una tapia o una valla, y entonces pues usted por su altura lógicamente se reclina encima de la valla y contempla y mira hacia afuera lo que hay, pero el niño no ve porque no llega a la altura. Entonces el padre está diciendo esto es así, 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 porque estoy viendo un árbol aquí, por allí, y el niño, pues debajo, que no lo ve, pues dice que pues no, pues ese árbol no es un árbol y otro no. No, tú no puedes juzgar lo que no estás viendo. Cuando llegues a esta altura espiritual, podrás discernir y juzgar lo que él está viendo.
pero no puedes juzgar al espiritual cuando tú estás en una altura espiritual, en una dimensión espiritual inferior, porque no has visto lo que él ha visto. Eso también les pasa a los profetas. Ellos ven con anticipación, con años incluso muchos años de distancia, lo que los demás no han visto, y eso es por lo que les trae a ellos el desprecio, la persecución, el sufrimiento, todas estas cosas, porque él les llama la atención, mira esto, que ve, y los otros pues no ven nada, no han percibido nada, no sienten nada. Y entonces hay una confrontación, hay un choque, ¿no? Pues eso es lo que les quiero decir. Entonces, cuando tú hayas alcanzado esa altura, entonces podrás estar en condiciones de decir, pues tenía razón o no tenía razón o estaba confundido. Pero tienes que crecer a la altura que te permita ver. Bien. Contemplar no es poseer, recordemos. Porque decíamos que hay incluso, pues tú lo ves, pero bueno, tienes que ver, y una vez que tú hayas cogido, hayas salido de tu muro y hayas caminado por allá, pues ya lo conocerás y tendrás las experiencias. Pero con verlo solo, no. Es como si tú lees un libro y luego vas a predicar. No, hombre, no. Eso hacen muchos. ¿Cómo vas a predicar tú de lo que no sabes? Sí, conoces, lo has leído, lo tienes en tu mente y te parece muy bonito. Pero tú eso no lo tienes carne en tu corazón. No sabes. No puedes dar lo que no tienes. No se ha hecho carne en tu corazón. Contemplar no es poseer, aunque le precede, obviamente. Moisés contempló la tierra en Pisga, pero no entró. Solo pudo entrar después de muerte. Después de muerto. Y eso, pues de alguna modo alega que para entrar a la tierra prometida tenemos que morir a la carne. Porque luego Moisés, como veremos aquí, pues sí entra a la tierra prometida en el monte de la transfiguración. ¿De acuerdo? Una vez muerto. Cuando en la transfiguración el Señor solo pudo entrar después de muerto, cuando en la transfiguración del Señor en el monte Hermón estuvo allí junto con Elías. Perdón. Solo cuando muramos a ese aspecto carnal que nos retiene, poseeremos lo que habíamos contemplado. Primero de Samuel 15:14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y mugido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, y resalto que yo oigo con mis oídos. Hay veces que nosotros estamos oyendo cosas que no nos pueden negar. Y que estamos viendo cosas que no nos pueden negar. Eso ya no es juzgar. Estoy hablando de hechos concretos. Cuanto más madura uno, más tiende a examinar los hechos con objetividad y desde su origen. Mientras tanto, los que están más atrás tienden a ver solo lo que ocurre en el momento presente, y a veces ni eso, permaneciendo totalmente o parcialmente, bueno, vamos a quitar aquí un mente, permaneciendo total o parcialmente cegados a la periferia, a lo que les rodea. Viven una vida centrípeta, centrada en sí mismos, egocéntrica, y por lo tanto no tienen una visión periférica, solo miran ahí. Y a veces algunos están hasta hipnotizados como las gallinas, ¿no? Si usted coge una gallina y la agarra por la cabeza y con el pico hace una raya en la tierra, la gallina la va arrastrando así, así por la arena, por la tierra, y va dejando un surco, pero como ella está mirando a la raya, pues acaba hipnotizada. Y a eso les pasa a algunos, están mirando ahí a la raya, están mirándose continuamente a sí mismos y acaban hipnotizados. Bien, permaneciendo total, decíamos, o parcialmente cegados a la periferia, a los orígenes o causas de los sucesos, que es lo que los motivan. Ellos no conocen el trasfondo, sus propias motivaciones, no disciernen su alma de su espíritu correctamente, y a sus posibles consecuencias tampoco. Ellos no piensan, hacen en ese momento porque les viene, pero no se paran a pensar, bueno, si hago esto va a ocurrir esto y va a ocurrir lo otro y va a tener un problema aquí y va a tener un problema allá. Debido a eso, cuando se les confronta, niegan las evidencias, ya sea consciente o inconscientemente, para no tener que dar su brazo a torcer. Argumentan ofendidos en lugar de aceptar concediendo la razón a quien la tiene y cambiar, o acusan al que les amonesta de que ellos hacen lo mismo sin que eso sea cierto. Ya sabe, el y tú más, ¿no? Tú le dices algo y tú más.
Y no hagas eso, tú también lo haces. Y muchas veces lo dicen, pero no es así, es cierto. Tú le señalas el balido de ovejas y mugido de vacas que claramente estás oyendo en su trastienda. Tú lo estás oyendo, tú lo estás viendo porque eres espiritual y él ni siquiera se da cuenta. Pero se niegan a aceptarlo y siguen argumentando en lugar de reconocer con sinceridad. Vamos a subrayar esto de argumentando. Vamos a ponerlo en negritas. Argumentando, y aquí teníamos arriba otro argumentando, argumentan, ofendidos, ahora les diré por qué, lo ponemos en negritas, dicen, argumentando en lugar de reconocer con sinceridad y amplitud que erraron, es más, suelen acusar de estarlos juzgando a quienes les enseñan, a quienes les señalan los tozudos hechos, como dice César Vidal, decía el camarada Lenin, los hechos son tozudos. Bien, he dicho que iba a comentarles por qué he puesto en negrita lo argumentando, porque me está recortando lo que dice, creo que es la segunda, los Corintios 10, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, razonamientos, excusas. A veces tenemos que atajar a la gente a esos argumentos y derribando, y toda altivez es orgullo, no. Esos que se levanta contra el conocimiento de Dios, esos son fortalezas mentales que tenemos que cuesta ser derribadas, hay que golpear y golpear y golpear hasta que al final se derriba esa fortaleza y entonces esa área que estaba cautiva recobra la libertad. Bien. Analicemos un poco este asunto de si debemos o no juzgar. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Resaltamos en negrita apariencias y juzgad con justo juicio. Aquí nos dice que debemos juzgar con justo juicio. Y Juan 7:51 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Aquí, decir juzga, es decir, que la ley juzga, debe juzgar a un hombre, pero ¿cuándo? Primero hay que oírle y sabe lo que ha hecho. Ambos textos del Evangelio de Juan son muy claros, pues nos dicen que no debemos juzgar basados en apariencias, pero sin detrimento de nuestro deber de juzgar con justo juicio. O sea, tenemos que conocer las apariencias y conociendo, tenemos que conocer los hechos y conociéndolos, entonces debemos juzgar con justo juicio. Entonces estamos en condiciones de juzgar, pero debemos juzgar los hechos, no apariencias. Y dos, dice, primero debemos oír a quien vayamos a juzgar para poder conocer de primera mano los hechos. Es decir, primero oírle. Oye, esto y esto y esto, ¿y tú qué dices? Bueno, pues esto, aquí más. Bueno, entonces después de que le ha dicho, te ha contado la película y después de que te da sus explicaciones, pues entonces tú ya estás en condiciones de poder decir, pues, de juzgar. Por lo tanto, el texto de Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, tras el que muchos se parapetan para que nadie se atreva a reprenderlos, la gente se apega mucho a este texto, pero se olvida de todo lo demás, y se esconden detrás de él para que no lo reprenda la gente. No me juzgues, no me condenes. Evidentemente no puede querer decir que no debemos juzgar en absoluto, pues incluso el Señor manda hacerlo, sino que debemos estar prevenidos de que el Señor nos juzgará primeramente a nosotros sobre ese mismo asunto. Tú vas a juzgar a un hermano, primero el Señor te va a juzgar a ti sobre eso. Y como tú no estés libre, te va a aplicar a ti primero una disciplina bien fuerte como juzgues al otro, si tú no estabas preparado para juzgarle. Esto nos hará echar mano del temor, temblor y la misericordia para nuestro juicio posterior o para desistir de hacerlo. Es decir, yo soy culpable, Padre, júzgame primero a mí mismo y entonces pues iré al otro. O dame tiempo a que yo corrija esto
Y cuando yo lo haya corregido, entonces con amor, quizás me pueda acercar a mi hermano y advertirle del problema que yo antes tenía, para que él salga de él también. Cuando juzguemos sin saber, sin conocer los hechos, por las apariencias y por lo que nosotros nos imaginamos, estaremos juzgando injustamente, moviéndonos en lo que normalmente entendemos por juzgar peyorativamente, o sea, por juzgar peyorativamente, es decir, indebidamente, a lo que la gente suele replicar diciendo no me juzgues o me estás juzgando. Si no conocemos los hechos, deberemos preguntar primero al encausado y a los demás si procede, para que nuestro juicio sea basado en hechos y no en suposiciones o en falsos discernimientos o imaginaciones. A veces nos montamos películas imaginarias en nuestra propia mente de lo que estará pensando él, de lo que él les dirá a otros de nosotros y de lo que los otros estarán diciendo y pensando. Al final, 99 veces de cada 100 nos confundiremos y eso traerá una cola de consecuencias funestas. Pero obviamente, si ya conocemos los hechos, resaltamos en negrita, conocemos los hechos, y además vienen repitiéndose, es algo reiterado, de larga data, si estamos oyendo los mugidos y los balidos en la trastienda claramente, no estaremos juzgando injustamente. Tampoco debemos ignorar el discernimiento que a veces el Señor nos da y que nos permite conocer por el Espíritu las actitudes de la persona en cuestión. Si este discernimiento ha sido contrastado, no debemos dejar de juzgar al hermano. Recuerdo que una vez, estando yo en la primera congregación en la que me congregué, de Asambleas de Dios, pues acudieron un par de hermanas gemelas y ellas pues tenían un problema, ¿no? Tenían un problema serio y el Señor me mostró a mí cuál era, no se lo voy a decir, ¿no? Para si alguno que me conoce pues puede escuchar esto en algún momento y no sepa quiénes son ellas. Tenían un problema, el Señor me dijo esto, ¿no? Y entonces luego ellas vinieron a hacer consultoría conmigo y a contarme, ¿no? Y entonces me confirmaron que aquella intuición que me había dado, pues yo creo que tal, y dijimos, ¿y por qué no? Y no, sí, creo que el Señor me ha mostrado, y ellas insistían, ¿y qué te muestra el Señor? ¿Y qué te ha dicho? Y yo no quise porque me pareció serio, ¿no? Decírselo. Pero debería de haber probado ese discernimiento porque venía de Dios y era cierto, me estaba mostrando cuál era el problema que había ahí. Y entonces pues no lo hice y perdí la oportunidad de que ellas hubiesen visto, bueno, pues el Señor nos está, aquí está operando la gracia de Dios, algo sobrenatural, ¿verdad? Entonces debemos de hacer caso a los discernimientos y debemos probarlos con sabiduría, con delicadeza, ¿no? La gente más inmadura tiende a confundir el justo juicio y la franqueza con la dureza y con el juicio injusto. Son todavía hipersensibles, extremadamente conscientes de sí mismos y careciendo de estabilidad presentan altibajos emocionales. Detrás de la autoconsciencia se esconde el orgullo, pues se piensa que todo gira alrededor nuestro y que todos están pendientes de nosotros, observándonos o escuchándonos todo el tiempo. Y yo, y no Cristo, ocupa nuestro centro. Es como aquel que dice que es tímido, pero en realidad lo que tiene es un problema de orgullo. Dentro entra a un restaurante y parece como que se esconde y está así porque piensa que todos los del restaurante le están mirando a él. Es un problema de egocentrismo, más que un problema de timidez, ¿no? Y yo, y no Cristo, ocupa nuestro centro. Parece que cuando a estos se les confronta, todo su castillo de naipes se viene abajo, como si la persona que les está bendiciendo al exhortarles les estuviera poco menos que degollando, como si su fachada de perfección se derrumbara y sus vergüenzas quedaran expuestas. Para ellos, que otros se den cuenta de sus fallas es algo tan trágico que no lo pueden sobrellevar. Todavía no han realizado su sacrificio de paz, de comunión, y se sienten culpables y rechazados por la persona que los ha llamado la atención y por Dios. Parece que dice que es como si sintieran que ser poco menos que perfectos no está permitido.
y que entonces son rechazados por los demás y por Dios. No admiten que puedan tener una imperfección o no admiten que los demás piensen que no son perfectos. Parece que ellos piensan que si no son perfectos no serán recibidos. No saben asimilar la justicia imputada, esa que nos dice que somos justos por justicia imputada. Somos justos porque el Señor nos ha declarado justos, pero tenemos que llegar a esa justicia por experiencia. Y el Señor se ha comprometido que al final, de cuando acabe su trabajo, pues seremos realmente justos. Nuestros espíritus estarán con los espíritus de los justos hechos perfectos. No conocen aún por experiencia que Dios y los demás los aceptan tal cual y que ellos tampoco se consideran perfectos, excepto Dios, claro, como a santificados llamados a ser santos o a crecer en santidad. Pero Dios ama la sinceridad, las vasijas sinceras, o sea, que no tienen cera. La palabra sincera se originó así, de esta historia que sigue, si esta historia que una vez contaron es cierta, que yo no lo sé, supongo que lo será. Antiguamente, cuando alguien iba al alfarero a comprar algún recipiente de barro, le decía, démelo sin cera. La gente entonces llegaba a su casa y al calentar su vasija, si la cera con la que el vendedor engañosamente había tapado la grieta o poro se derretía y la vasija perdía el líquido de su interior, el engaño quedaba al descubierto. Entonces, deme sincera. Sincera es que nosotros no tenemos, no estamos tapando nuestros agujeros y al contrario, como decíamos el otro día, sale en medio y extiende tu llaga, para que sea sanada. No ocultes el problema, manifiéstalo, pide ayuda. En la comunión de los hermanos te va a ayudar a resolver y a salir de eso. La persona madura no tapa sus defectos con cera. Ha aprendido que las hojas de higuera no pueden cubrir sus defectos, pero ya saben que esa es la justicia propia, las hojas de higuera, pero se siente cubierta con la túnica de la justificación y se sabe acepta en el amado. Tenemos aquí unas hojas que son como un bikini, por decirlo de alguna manera, frente a la túnica de la justificación, que es una túnica que nos cubre de la cabeza a los pies. John Huss dijo aquello de prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. La verdad a veces es muy cruda o muy dura, pero la verdad es luz y solo la luz nos sana. Juan 8:32. No debemos escatimar la verdad por temor a herir. Pero ¿cómo huyen de eso muchos todavía? De eso y de que les hieran, casi prefieren morir que escuchar la verdad. No se necesitan muchos años para conocer a una persona o al menos para conocer algunas cosas en las que dicha persona debe crecer. El espiritual juzga todas las cosas, aunque él no es juzgado de nadie. 1 Corintios 2:15. Sí, el espiritual discierne porque ve con claridad lo que el menos espiritual no puede ver, porque él ya pasó por ese terreno y siendo más alto ve del otro lado del muro, como el ejemplo que seguíamos antes en la ilustración de antes. Esto no funciona a la inversa. Desde una cumbre alta vemos claramente lo que hay en las cumbres más bajas, pero desde las más bajas no hay modo de saber lo que hay en las cumbres más altas. ¿Qué peligro puedes juzgar a los mayores desde alturas menores? Bien, vamos a ver ahora emociones que necesitan ser ceñidas y aquí lo dejaremos. Mientras las heridas del pasado todavía ocupen un lugar muy presente en nuestras mentes, mientras las llagas aún supuren, mientras todavía nos regodeemos contemplando y hurgando mucho en las heridas del pasado, mientras persistan los desequilibrios emocionales, no habremos alcanzado la libertad de la plena madurez. Debemos abandonar las cantaletas de autoconmiseración por lo mucho que sufrimos ahora o en el pasado y reconocer que Dios no se equivoca y no hace acepción de personas. Esto sube y baja
Estos desequilibrios nos lastran y nos impiden tener sanas relaciones con los demás. La vida en el espíritu es con vaselina, la vida en la carne es con calzador. La fricción contra personas o circunstancias es síntoma de que no andamos todavía en perfecta armonía con el Creador y su creación. Resistir es señal de cierta inmadurez. Someternos a la sabia soberanía de Dios eliminará muchos obstáculos en nuestras relaciones. No seamos tan ciegos como Balaam, que por resistir la voluntad de Dios vio su pie friccionado, apretado contra el muro. Él que se empeñó en ir en una dirección y dijo, bueno, ve, entonces ahí al final iba, ¿saben la escena? La burra lo apretó contra el muro en un paso estrecho y el pie de él pues iba rozándose contra el muro y él se enfadó con la burra, que no veas, ¿no? Hasta la burra habló, la burra de Balaam. Y le dijo, ¿por qué te enfadas contra mí? Y luego le echaba las culpas al asna, ¿no? Iba apretado contra, y luego le echaba las culpas al asna. No tratemos a los demás como al asna de Balaam, cuando nosotros somos los culpables de los problemas. Números 22-25. Las personas quejumbrosas y depresivas no son una muy grata compañía, tenemos que entender eso, y repelen a los demás. La depresión no es más que una resistencia o rebelión ante la realidad que Dios ha escogido para nosotros. Pobrecito, tiene una depresión. La depresión es una rebelión contra Dios. Yo no acepto las circunstancias. No acepto esa muerte de ese ser querido. No acepto que me haya dejado mi novio. No acepto que mi jefe me trate así. Entonces me deprimo. Tienes que someterse y reconocer que esas circunstancias las está poniendo Dios en tu vida por algo. Toda muerte es repelente y mientras haya zonas mortecinas en nosotros, provocaremos rechazo y conflicto. Algunos tienen tal grado de muerte que hasta hieden. No es menos cierto que un temperamento irascible rompe muchas relaciones y aleja a otros por temor de acercársenos. No haga ese porque te va a saltar con 4 gritos y con 4 piedras por ahí. Recordemos que al llegar a un lugar lo primero que entra allí es nuestro espíritu y que eso es lo que captan quienes están allí. No nos damos cuenta, pero a veces una persona simplemente es rechazada porque los demás, sin ser conscientes, incluso los incrédulos, captan en él algo que no está bien. Es algo inconsciente. Cambia, a veces que entran otros y la gente pues lo recibe con agrado. O se relaciona y hablan con él y no notan una resistencia. Eso suponiendo que no haya demonios que están causando, provocando ese muro, ¿no? O ese conflicto. ¿Te das cuenta ahora de por qué? Del porqué de muchos de tus conflictos relacionales y de por qué no caes bien a muchos? No son los demás, tú eres el culpable. No son ellos quienes te resisten, es Dios saliéndote al paso de tu obstinación y rebelión. Dejemos pues de tratar de vivir en un pasado que ya se fue o de anticipar un futuro que aún no llegó y sometámonos a la hora que es lo único que nos ofrece para vivir. Ya saben, contentamiento. Esa es la cumbre de la espiritualidad, contentos con lo que tenéis ahora. Bueno, queridos, pues hemos llegado aquí al fin de la semana. El viernes siguiente, Dios mediante, terminaremos este libro, Madurando en Madurez. Y bueno, pues el lunes continuamos con Dios mediante con el estudio de Apocalipsis, el libro 7. Estamos estudiando los capítulos del 17 al 19 de Apocalipsis, que tocan muy de cerca las circunstancias actuales que estamos viviendo en el mundo. Así que no dejen de acudir a esa cita. Los amo en el Señor, le pido a Él que los guarde este fin de semana, que descansen, que disfruten sanamente y que el Señor los traiga de vuelta el lunes con bien. Hasta entonces, bendiciones.